La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la economía? Porque ese es su bolsillo. Contamos con la participación de la licenciada Mercedes Carrasco. Ella es una economista de mucha experiencia. Ella ha sido asesora de presupuesto del Ministerio de Economía, ha trabajado para el PNUD y fue directora de Cuentas Nacionales y Estudios Económicos del Banco Central, donde tuvo una serie de hitos que no voy a mencionar. Y por supuesto también es una articulista y en X siempre postea mensajes muy interesantes con gráficos sobre diferentes aspectos de la economía dominicana. Mercedes, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por estar aquí. Además, como señalabas en la anterior sección, los temas realmente son relevantes de la economía, lo que está pasando. Así que entramos en materia a discutirlo. Exacto. Está el tema, lógicamente, monetario, pero yo vi en un X, que todavía no dice Twitter, sí. Muy interesante, una evaluación que tú hiciste de los ingresos fiscales enero-febrero y el comportamiento de los ingresos y, por supuesto, la ejecución presupuestaria. ¿Qué está pasando con las recaudaciones? Sí, y ahí, Ramón, si me permite, me voy a colocar un poco hacia atrás y voy a dar una panorámica breve, una síntesis del presupuesto 2025, ¿verdad? El que está en ejecución y ese al cual tú haces mención. Voy a pasar luego a enero-febrero. Pero el presupuesto 2025, que se sometió al Congreso y se aprobó, es un presupuesto donde se adopta una política fiscal restrictiva y procíclica, que profundizará el ciclo. O sea, nos encontramos en un punto del ciclo económico donde vamos, ya enero lo mostró, con 2.2% de crecimiento del PIB. Perdón, y febrero no hay manera que se publique. No ha salido todavía. Cuando hay desfase es que apunta que la cosa no anda bien. Entonces, pero ya hay indicadores adelantados que así lo muestran. Entonces, quería señalar que ese presupuesto es restrictivo y es procíclico. Es un presupuesto donde el déficit de 3.1% ya tiene 4 años consecutivos y ya se convierte en un déficit estructural de 3.1%. Es un presupuesto donde se profundiza la regresividad de la estructura del sistema tributario, descansa más en impuestos indirectos que en impuestos directos, y tiene una connotación de, podríamos decir, de inequidad y de injusticia. De nuevo, se coloca aquel famoso artículo que no permite indexar los salarios de la base de la pirámide de los más vulnerables. Y entonces eso significa, al desconocer el código tributario, es una injusticia, y en términos jurídicos, el presupuesto de un año no tiene la jerarquía para inhabilitar lo que dice el código tributario. En términos concretos, ¿cuál es el impacto social de esta medida? Al no indexarse, desde el 2017 viene esta medida, significa que alrededor de 500.000 trabajadores están siendo afectados con esta medida. Lamentablemente no hay quien tenga voz por ello ni lo abogue. No hay sindicalistas porque están pensionados por el Estado. Y también significa quitarle de sus bolsillos que le pertenecen unos 15.000 millones. O sea, estamos hablando de que es una medida totalmente injusta. Y cuando uno mira por el otro lado de la ecuación, se le están entregando 212.000 millones a las grandes empresas, a los regímenes de exenciones, sin ninguna evaluación de impacto, sin ninguna medición de indicadores de desempeño, y al trabajador se le quitan 15.000 millones. Entonces, un poco quería contrastar esas dos medidas que están presentes en el presupuesto. También el presupuesto tiene una vocación del gasto corriente improductivo, donde el aumento de los 65.000 millones básicamente descansa en el aumento del gasto corriente. El gasto corriente aumenta a unos 82.000 millones y fundamentalmente en 4 partidas se concentra el 95% de ese aumento en intereses de la deuda, que totalmente es un dinero que no entra en la economía, es un pago por el endeudamiento masivo, es un costo que estamos viendo y que ahora adquiere mayor relevancia con el desplazamiento, deslizamiento del tipo de cambio. Lo que se presupuestó, que son casi 300.000 millones, ese número podía escalar, porque ya a la fecha, el 17 de marzo ya se cumplió la meta para todo el año del tipo de cambio.
sea, todo lo que crezca o se desplace el tipo de cambio significa un incremento en el presupuesto, en la partida de intereses de la deuda pública, porque se presupuestó al 63.11. Y por tanto aumenta el déficit. Y por lo tanto aumenta el déficit. Entonces la segunda partida... Ya el Ministerio de Economía en su último informe admite que va a haber una devaluación de 7%. Entonces, en vez de eso, 5.5. entonces eso va a tener un presupuesto complementario que tendrá que incrementar los recursos que se asignen a los intereses de la deuda, porque estaban presupuestados con un 63.11. Entonces, hay la segunda partida más importante es remuneraciones de empleados. La tercera más importante es el tema de las pensiones y jubilaciones. Recuerda el festín de pensiones que hubo el año pasado, ahí está el costo. En este año ya se convierte en la tercera partida más importante de aumento del presupuesto, totalmente un gasto improductivo. Entonces, y el cuarto, que es el hoyo negro, las transferencias a las EDES, es la partida más importante. Entonces, si el 95% del gasto que se aumenta en este año está concentrado en esas cuatro partidas que te he analizado, y en contraste, el gasto de capital, la inversión pública, lo que motoriza la economía, está cayendo. Está cayendo en términos nominales, en 22.000 millones, y como proporción del PIB, se coloca en 2.2% del PIB. El nivel más bajo desde la época de Trujillo. No ha habido en la serie histórica, una serie histórica que justamente estando en presupuesto la construí desde el año 30 hasta la fecha, o sea, hasta el punto que me fui, y no se observan porcentajes tan bajos. Entonces, estamos desde el punto de vista promoviendo el estancamiento, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, este presupuesto, así, grosso modo, te quería describir los puntos así desde el impacto que va a producir en la economía. Hay otros hallazgos más, pero como tú dices, la coyuntura amerita y como hay otro invitado más, vámonos directamente a lo que yo posteé en el día de ayer. Las recaudaciones, como no conocemos febrero, sí conocemos enero, que es 2.2. Y ese 2.2, señor Núñez Ramírez, nos está mostrando lo que yo planteé la primera vez que vine a este programa. La economía no se acaba de recuperar de los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia tocaron los fundamentos de la economía y se ha querido desconocer. Y aquí está la muestra. La economía es realmente un crecimiento zigzagueante. Si uno lo observa, del 6.7 del 2020 pasó al 12.3, pero orgánico solamente es 4.3. Luego bajó al 4.9, al 2.2 en el 2023 y vuelve al 5% por primera vez de forma orgánica, pero es un efecto rebote. Entonces, si nos damos cuenta, a lo largo del periodo de estos 4 años, no ha habido 2 años que se mantenga con el 5%. Entonces ya tocaba caer de nuevo, y eso es lo que está pasando, porque no es capaz de sostenerse de manera continua. Entonces, este crecimiento que se proyectó en el supuesto macroeconómico del presupuesto, tendrá que ser revisado hacia la baja y de manera reiterada, como pasó en el 2023. Ya apunta enero y febrero, entonces lo que tú planteabas, las recaudaciones en términos corrientes crecieron apenas en un 0.9%, eso significa nulo, corriente. Si tú le descuentas la inflación, entra en el terreno negativo. Y si auscultamos esos impuestos, nos damos cuenta que el ITEVIS, que es el mayor indicador de expresión de lo que pasa en el comercio y a su vez detrás los sectores que eslabona, está creciendo un 3%, que también si descuenta la inflación cae en el terreno negativo, pero auscultado por sectores, los sectores que más aportan al PIB, su recaudación en el ITEVIS está cayendo comercio, está cayendo construcción. Construcción, como tú sabes, cayó en 7.6% en enero. O sea, se dice que como está el albañil, está la economía. Entonces, si la construcción está cayendo, es el sector que más pesa, un 15%. El sector se está enfrentando a costos del punto de vista de la tasa de interés, que sabemos que está colocada desde el punto de vista de la oferta del constructor como de la demanda, por los préstamos hipotecarios en sus niveles más altos. Se enfrenta a un aumento de costos con los salarios mínimos que han aumentado. Entonces, y también los materiales de construcción. Punta a punta, el aumento es desde la pandemia hasta la fecha de un 45, un 46%. Entonces, estamos en presencia de un sector privado que se queda rezagado ante el aumento de costo y menor demanda, y un sector público que debería estar empujando
entonces se coloca en el punto más bajo. Entonces, todo apunta a que febrero será peor o igual a enero. Licenciada, desde años se ha estado promoviendo la idea de que es necesario hacer una reforma fiscal. El gobierno presentó una vez se juramentó en agosto del 24, pero se cayó. Luego se insistió en que era necesario otra más consensuada, pero el gobierno ha sido consistente en decir que no habrá reforma en este cuatrenio. En medio de este panorama, pues hay muchos retos y de hecho los funcionarios del gobierno dijeron que el presupuesto 2025 se hizo sin tomar en cuenta la reforma fiscal. Sí. Usted estuvo en un conversatorio y dentro de sus declaraciones al respecto, diálogo fiscal, desafíos y oportunidades, usted dijo que si se atiende la evasión y el déficit eléctrico, no se necesita una reforma fiscal que buscaba 122.000 millones de pesos. En medio de este panorama local, que ya lo teníamos, más factores exógenos que también gravitan en nuestra economía, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no se está haciendo de lo que pueda funcionar sin la reforma fiscal? Sí. En ese momento que bueno que traes a colación esa reforma y por qué no pasó esa reforma. Esa reforma no contó con el consenso porque no se sometió al escrutinio, o sea, no se sometió al Consejo Económico y Social Institucional. Y realmente la reforma yo la califiqué con 3 adjetivos. Era agresiva, regresiva y abusiva. Y le expliqué por qué era en esos 3 términos. Quizás no me voy a detener ahora en explicar cada uno que lo justificaba. Y la reforma, esa no era la reforma que se requería. Tocaba todas las exenciones sin ninguna evaluación y se lo llevaba de golpe y porrazo. Tampoco es eso. Veamos uno a uno y veamos cuáles son los sectores que queremos promover y hacia eso apuntamos. Entonces, en ese momento, Jacqueline, yo sí dije lo siguiente y respondiendo a tu pregunta, sí se pueden conseguir recursos y recursos incluso en igual magnitud sin tocar un solo impuesto. Era sin tocar un solo impuesto, era solamente colocar la nómina al 2019. Los 100.000 empleados que entraron con mayores salarios que los anteriores llevaron y empujaron en 133.000 millones el aumento de las remuneraciones. ¿Cuánto era que se buscaba en la reforma? 122.000 millones. Solamente con ese solo hecho de yo llevar la nómina al punto del 2019, ya yo tenía los recursos de la reforma. Eso es una acción. De ahí te puedo seguir citando otras acciones que se pueden hacer. Ese gasto improductivo, desbocado, que ocurrió con las pensiones, tanto las solidarias como las discrecionales, como las especiales, que nos llevan ahora que sea la tercera partida más importante en el aumento del presupuesto. Está el tema de la publicidad del Estado, que se ha enraizado como una política de Estado. Está el tema de los alquileres, señores. Es una partida que aflora como un componente importante porque parecería ser que la función de producción cambió. O sea, los requerimientos que tú necesitas para brindar ese servicio, en varias dependencias del Estado, lo vimos en la mayor expresión fue con la OCTI, que se requería 1.000 millones, incluso... Pero parece que eso era viejo, pero se agravó con todo. Se agravó, y entonces esa partida también sale a reducir. Señores, el tema del déficit eléctrico, aquí no se ha tomado ninguna medida de manera responsable para afrontar ese tema. Significa 1.500 millones de dólares el año pasado, el déficit eléctrico. Eso explica el 40% del déficit. Si nos colocamos en una... ayer, el lunes pasado, Andy presentó un estudio, no sé si lo leíste, sí, sobre la comparación de este. Dice que no hay otra empresa distribuidora en el mundo tan ineficiente como este, y sus pérdidas se colocan en 58%, pero lo interesante del estudio era que él colocaba a este versus CEPEN en el mismo en la misma región, y cómo una genera pérdidas cuantiosas y otra tiene ganancias. Entonces, ¿por qué no dejamos que esa parte del territorio se vaya entrando donde tú sí tienes empresas eficientes? Entonces, volviendo de nuevo al tema del hoyo eléctrico, o sea, si no es esa sola medida te ahorraría, obviamente no se va a hacer en un solo año, ni en 2, ni en 3,
pero te estaría ahorrando el 40% de ese déficit que se genera a través solamente del déficit eléctrico de 1.500 millones y que ha escalado. Veníamos con un nivel de déficit eléctrico de 500 millones y se multiplica por 3 en 4 años. Entonces, yo entiendo que si se reduce el gasto improductivo, y quizá no siendo tan drástico con la nómina, porque hay que ¿Cuál es el gasto improductivo? Gasto improductivo es el que te estoy señalando, el tema de esa supernómina, porque cuando uno mira esa nómina por ministerio, hay ministerios hasta que duplican la nómina. Entonces uno se pregunta, ¿qué servicio nuevo me ha brindado en estos 4 años que amerita que yo duplique en algunos ministerios la nómina? Entonces, ser más racional en el gasto, ser más podríamos decir, desde el punto de vista de evaluación de desempeño. Hay un tema del presupuesto que no lo toqué, pero que conecto con lo de Jacqueline. El tema de las fusiones y eliminaciones de instituciones. Ajá. Se brindaron como que iba a ser una solución. Exacto. Incluso se señaló, cuando se presentó la reforma, ya el Estado hizo su parte. Sus fusiones y eliminaciones de instituciones, que fueron un conjunto de ministerios, generarían ahorros por 25.000 millones. Me fui en el presupuesto de 2025 y encontré que ninguno de los ministerios que se están fusionando generan ahorro. Al contrario, se incrementa solamente con el MESID y el MINER, o sea, los 2 ministerios de educación, son 14.500 millones más. Más. Oh, o sea, que ese ahorro se multiplicó por -1, es un desahorro lo que se plantea. Entonces, así no se puede hacer políticas públicas, o sea, enunciando una cosa y haciendo otra. Y entonces nos está llevando a un punto donde tenemos que realmente la economía, no hemos entrado a ese cuadrante del sector externo, del sector donde tú estabas señalando, la parte del cambiaria, ¿verdad? Porque todo esto se expresa, porque realmente este déficit del gobierno está presionando también el tipo de cambio. O sea, es un agente económico. Vamos a hacer una breve pausa porque nos queda esa parte del tipo de cambio y del comportamiento del sector externo. Perfecto. Volvemos en unos minutos con la licenciada Mercedes Carrasco. La licenciada Mercedes Carrasco, economista, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 y estamos analizando la economía dominicana y ahora vamos a verla un poco más conectada al mundo, porque factores que no son locales también influyen en la economía interna y estamos hablando del factor internacional. Y se nos quedó pendiente también el tipo de cambio, pero también me llama la atención, licenciada, que por lo que usted ha dicho anteriormente, lo que ha existido es una mala administración en la economía. Así es, porque se ha profundizado. Es decir, una mala administración que ha sido sistémica, no de este gobierno solamente, sino de los gobiernos también anteriores, que no han sabido enfrentar y poner las cosas en su lugar. Sí, pero ahora... Pero por lo menos los anteriores dejaron obras. Exacto, dejó obras. Entonces, ahora se ha profundizado. Y tomando el tema de la obra, hay unos números que son dramáticos, Ramón. Cuando uno mira el endeudamiento del sector público en su conjunto, desde que se tiene estadística del 70 hasta el 2012, el país se endeudó en 26.000 millones y de agosto de 2020 a diciembre de 2024 se endeudó en 29.000 millones. Uno dice y pone un dron y uno con esos 26.000 millones se construyó este país y con 29.000 millones tú no encuentras una obra, tendrás que buscar una lupa. Entonces ahí con esos 2 números tú te das cuenta entonces qué está pasando con ese endeudamiento masivo que no está impactando en la economía ni se está reflejando en ninguna obra de infraestructura. Y ahí hay todo, eso sería abrir todo un programa para analizar el tema, porque yo hice una matriz de fuente y uso de fondos de la deuda pública y se observa claramente donde el uso ha sido mayor a gasto corriente y eso hasta está penado por la ley de crédito público. Tú no puedes endeudarte, entonces eso no es sostenible en el tiempo y eso está haciendo agua, ya es una expresión de eso es lo que estamos viviendo, más otras partidas más que vamos a analizar en el sector externo. Entonces, el endeudamiento se ha tomado para financiar gasto corriente, para acumular reservas, para depositar en el banco de reservas que nadie sabe lo que pasa con esos depósitos. Entonces, y por último... Ficticio.
Ficticio no, o sea, se está tomando y es un hecho. Por eso, pero para tener un resultado. No hay impacto en la economía porque se está usando en gasto improductivo, que es el gasto corriente, se está acumulando reservas, que son esteroides para decir que son las reservas más altas, y se está acumulando en el banco reservas que uno no sabe en qué se usa, porque no puede entrar ya la trazabilidad de lo que significa las cuentas fiscales. Entonces, el último uso y el menor es la inversión pública. Y por eso que es mínimo. Los factores Pero entonces, externos. porque nos queda poco tiempo. Sí. Sí. Ajá. Se habla mucho de que entran 45.000 millones, que la inversión extranjera directa financia el déficit en cuenta corriente y que no se justifica que haya depreciación del tipo de cambio. ¿Cuál es la realidad de verdad del ingreso de divisas? Sí, muy buena pregunta, Ramón. Nos hemos acostumbrado a escuchar los números absolutos y a veces uno pensaba que eso era una especie de publicidad gubernamental, una estrategia, pero que el hacedor de política pública no se creía esos números y que hacía otros cálculos, pero parece que se lo creyó también y no hacía los cálculos en términos de ratio. Y lo que se observa claramente es inversión extranjera como nunca histórica, esas exportaciones como nunca histórica, ese ingreso por turismo como nunca histórica, se desmonta todo cuando tú lo calculas como proporción del PIB. En función del tamaño de la economía, las fuentes de divisa han bajado todas, excepto una. Todas como proporción del PIB han bajado. Y te lo digo, por ejemplo, el caso más emblemático es turismo, ¿eh? Turismo como proporción del PIB, con los 11 millones de visitantes, como proporción del PIB, en promedio, lo que se lleva de estos 4 años es menor que lo que se recibía como proporción de la economía. El tema de las exportaciones nacionales, aquella medida de por aire, mar y tierra, tuvo consecuencias que colocó las exportaciones nacionales en 3% del PIB, el punto más bajo en la serie histórica, y nos lleva a que el promedio de estos 4 años de la fuente de divisa es 0.6 menor que lo que se tenía prepandemia. También la inversión extranjera directa, cuando mira esa cifra de 4 mil millones de dólares, cifra histórica, como proporción del PIB es nulo. Se queda flat el gráfico. Así que no hay un aumento real. Como proporción. Entonces, lo que está pasando es que la economía, al estar creciendo y estar creciendo proporcionalmente menos divisa, entonces hay un tema estructural. Entonces, ahí pongo sobre la mesa una primera razón, de que hay un descalce, un desbalance entre los requerimientos de divisa, que sí son muchos y han aumentado, el tema de las importaciones agropecuarias. Señores, la tasa de arancel cero fue una medida desacertada, una medida que permitió importaciones masivas que se duplicaron y triplicaron y siguen sin estar la medida del arancel cero. Se sigue importando y se sigue importando de manera discrecional, otorgando los permisos, compitiendo con el productor nacional y en desmedro entonces de la posibilidad de generar divisas con la producción nacional que se exporta. Entonces, tenemos ahí, desde el punto de vista de ese descalce de las fuentes de divisa versus la demanda. Y justamente cuando venía para acá, me puse como a mirar la balanza de pago más en detalle, porque me gusta siempre auscultar la cifra y ver los flujos en descomposición de P por Q, ¿verdad? De ver el volumen y el precio, porque a veces nos damos ilusión con el efecto precio. Y me di cuenta de varias partidas que afloran, que se duplican desde el punto de vista de salida de capitales. El tema de la inversión extranjera directa, el tema de la inversión de cartera, que son los capitales golondrinos, y las otras inversiones, se han duplicado y triplicado la salida de capitales. Eso nadie lo está viendo, eso queda subyacente, lo que está pasando. Y otro hallazgo interesante es el tema de la contraparte de las remesas. Las remesas nacionales, las remesas de los dominicanos en el exterior, ¿verdad? Que son la principal fuente de divisa, que es la única que ha crecido, y es un tema, no es política pública, sino es solidaridad del dominicano. O sea, ahí no hay ninguna aporte o contribución del hacedor de políticas públicas. La contraparte, el débito, son las remesas de los extranjeros que están aquí. Y básicamente, ¿quiénes son los extranjeros proporcionalmente que están trabajando aquí y que repatrian esas remesas? Son básicamente los haitianos que vienen a trabajar la construcción, que masivamente han entrado. Entonces, ahí hay 2 hallazgos. El dato de la repatriación de las remesas se duplica, prepandemia, pospandemia.
O sea, hay una presión de divisas ya de esos trabajadores que repatrian porque están en peores condiciones lo que dejaron sus familiares en su país. Entonces ya eso genera 1.000 millones. 1.000 millones en el 2024 fue de dólares. De dólares que se fueron del país. Entonces, si uno mira las utilidades repatriadas de la inversión de cartera, son 2.000 millones. Entonces tú comienzas a sumar y hay un tema, no solamente de desequilibrio en la cuenta de bienes y servicios arriba, sino aquí abajo, en la cuenta del ingreso primario y secundario, que hay que analizar. Entonces yo creo que este tema del tipo de cambio tiene muchas aristas y hay que ponerlo sobre la mesa. Y con la amenaza de la incertidumbre del que estamos viviendo del punto de vista de nuestro principal socio comercial, nuestro principal mercado emisor del turismo, nuestro principal comprador o tenedor de los bonos soberanos, o sea, donde la relación es de, por cada punto, me estoy refiriendo a Estados Unidos, por cada punto que crece Estados Unidos, República Dominicana lo hace en 1.7, una relación elástica. Ahora está pasando lo contrario y eso nos va a arrastrar a un punto negativo, porque justamente ya la Reserva Federal de Atlanta anunció que se proyecta que el enero-marzo puede estar cayendo en 3.7%. Entonces los canales de transmisión de lo que pasa en Estados Unidos son varios y nos afecta directamente. Sí, licenciada, no sé si tenemos tiempo, Ramón. Sí. ¿Cómo podemos avanzar sin una reforma fiscal? ¿Y si se pueden bajar las pensiones? Dos preguntas. Sí, realmente el tema de las pensiones yo creo que eso es legalmente, a menos que no sean el tema solidario, que quizás por un tema de, como su nombre lo indica, solidaridad, pero ya las otras, si ya están otorgadas, eso cae en un plano jurídico si puedes volver hacia atrás. ¿Y cómo podemos resolver? Yo creo que amerita un esfuerzo de comenzar a trabajar a presupuesto por resultado y de mirar cada una de las partidas, porque aquí hay crecimientos exorbitantes de 2 y hasta 3 dígitos de partidas que anteriormente ni siquiera se visibilizaban, que están generando un desequilibrio en las cuentas fiscales. ¿Quién debe hacer ese trabajo? Lo debe hacer el Ministerio de Economía conjuntamente con el de la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda en su conjunto. O sea, para mí debe haber un task force. En esta coyuntura especial debería el gobierno, y eso lo planteó creo que fue Raúl Ovalle, y se sumó también José Luis de Ramón, incluso a nivel así de, podríamos decir, de sociedad civil, ponerse sobre la mesa, porque lo que realmente las aguas son turbulentas y no sabemos si el capitán nos va a llevar a buen puerto. Ya, en 2 minutos, Mercedes. Entonces, yo hablé ahí de unas resoluciones de la Junta Monetaria que no han sido publicadas, pero que tú las conoces. Hay mucho entusiasmo de que va a bajar 100 puntos la tasa de cambio. De que eso es sostenible por esas simples medidas. No, porque hay que ver las magnitudes. O sea, si estamos poniéndole tope a los préstamos, estamos hablando, si bien ha venido creciendo el tema de los préstamos en dólares, el último aumento del 2024 fue de 1.200 millones hasta llegar a 7.000 millones. Las macromagnitudes de las que son los requerimientos de divisa del país podría ser un paliativo temporal, pero ya sabemos que aquí hay un tema estructural de fondo y de magnitudes que no se están visibilizando porque va más allá de las cuentas tradicionales que se está observando, sino que hay un movimiento en las cuentas desde el punto de vista de repatriación de utilidades, de repatriación de remesas hacia el exterior que está impactando el mercado cambiario. Aparte también, perdón Ramón, para terminar, de que la medida que se adoptó en el año pasado de comenzar a desmontar la deuda doméstica del Banco Central, no fue quizás en el mejor timing que se hizo, y eso se expresó en una cantidad de una emisión monetaria que tuvo el banco, que después, a través de la reducción de las reservas, perdió casi 3.000 millones. Entonces eso manda una mala señal a los inversionistas, la pérdida rápida y masiva de reservas. Brillante como siempre, Mercedes. Lástima no tener más tiempo, pero lo que has abordado tiene mucho peso y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente, porque hay cifras que lo justifican. Así es. Y eso que no hablamos el tema de los bonos del Tesoro versus las tasas de interés nuestras, que ese es otro elemento. También, que está incidiendo en posibilidad de salida de capitales que las cuentas de errores y omisiones lo pueden estar mostrando. Muchísimas gracias. Sí. Nos vamos a comerciales, nos vemos en la recta final del Telematutino 11.